Es una promesa clara. Usted la puede checar, aunque yo creo que todos la sabemos, ¿o no? Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso dice Malaquías 3:10, y muchos de nosotros lo sabemos de memoria. La pregunta es, ¿lo creemos? Esa es la pregunta crucial. ¿Creemos o no creemos? Si creemos a Dios, si confiamos en Él, vamos a diezmar. Si no, retendremos esa bendición de nosotros mismos. Hermanos amados, como iglesia tenemos muchos planes. Tenemos muchos proyectos. Con la ayuda de Dios, el martes va a venir un albañil para hacernos el presupuesto de la ampliación. Y tenemos como directiva el plan de conseguir un financiamiento para hacer la ampliación del templo. Pero son proyectos que necesitan de nuestra fidelidad. Necesitan de que nosotros, usando una expresión, lo decían en el taller de orientación ministerial, necesitamos invertir en el reino de Dios. Necesitamos saber que todo lo que hagamos por el reino de Dios tiene recompensa. Y no me estoy refiriendo a que si usted diezma, Dios le va a dar una camioneta o la mejor casa. Me estoy refiriendo a que si somos fieles al diezmar, Dios será fiel en bendecirnos materialmente, porque no nos va a faltar nunca nada. Lo más importante es que espiritualmente vamos a estar bien. Creámosle a Dios. Él dice que nos bendecirá, y si Él dice que nos bendecirá, Él nos va a bendecir. O solo que usted piense que Dios es mentiroso. Porque eso es decir, si la Biblia dice, sé fiel en tus diezmos y yo te bendigo, y yo no diezmo, porque digo no me va a alcanzar, porque digo luego ¿qué voy a hacer? Entonces estoy diciendo que Dios está diciendo mentiras. No entregar fielmente nuestros diezmos y ofrendas, no de acuerdo a este pastor ni a ningún otro pastor, ni de acuerdo a Dios, es quebrantar el octavo mandamiento. Y Dios no nos lo manda a decir, ni nos deja imaginación. Porque si el octavo mandamiento es no robarás, no hurtarás, y en Malaquías dice ustedes me están robando, porque no entregan su diezmo y su ofrenda con fidelidad. Y ni siquiera voy a entrar en el argumento del Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento, o de la ley contra la gracia. Luego usamos mucho ese argumento. El diezmo es de la ley, yo estoy bajo la gracia. Y no voy a entrar, porque ustedes saben, o yo sé que ustedes saben, que yo sé que ustedes saben, que son patadas de ahogado. O sea, la gracia no nos exime de nuestra obligación para con Dios. La gracia nos capacita para cumplir nuestra obligación con Dios. Eso hace la gracia, hermanos. 6 razones por las que los cristianos quebrantamos este mandamiento. ¿Por qué razón lo quebrantamos si somos cristianos? Por la primera que dijimos, no confiamos en la providencia de Dios. No creemos que si hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, Dios va a suplir nuestra necesidad. Y entonces, en medio de una dificultad, pensamos y a veces consumamos la violación del octavo mandamiento. Y eso es como decir, yo no creo que Dios sea capaz de suplir mi necesidad, que tengo que conseguir a como sea lo que yo necesito, aunque sea robando. Y nos ponemos a pensar, eso es doble pecado, o más bien triple pecado.
Porque miren, quebrantamos el mandamiento porque no confiamos en Dios. Quebrantamos el mandamiento porque afectamos a nuestro prójimo. Y encima le echamos la culpa a Dios. Porque si yo digo, tengo que robar porque Dios no suple mi necesidad, pues le estoy echando la culpa a Dios. La segunda y tercera razón van juntas: la codicia y la envidia. Robamos porque por un lado no estamos conformes con lo que tenemos y por el otro lado deseamos lo que otros tienen. Y lo vemos desde niños. Los niños quieren siempre el mejor juguete y nosotros como padres debemos ser sabios en indicarles o en inculcarles la conformidad. No está bien que le quitemos a otro lo que tienen nomás porque nosotros no lo tenemos. Y en una anécdota también de un niño que en su escuela robó unas plumas muy atractivas porque un compañero de él las traía. Y cuando llamaron al papá para decirle que su niño había robado, él se enojó mucho con su hijo y le dijo: ¿cómo se te ocurrió robar? Me hubieras dicho a mí y yo te hubiera traído unas de mi trabajo. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Y a veces así actuamos. ¿Sí? Necesitamos estar conformes, hermanos, con lo que Dios nos da. Desgraciadamente nuestra cultura promueve esa codicia en nosotros porque pone el énfasis de nuestra felicidad en las posesiones materiales. Para la cultura de hoy, mientras más tienes y tienes lo mejor, tienes que ser feliz. Para ser feliz tienes que vivir en la mejor casa, tienes que tener el mejor carro. ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices y si nos están bombardeando con esa idea, lo más seguro es que optemos por dañar a otros, despojándolos de sus bienes en pro de nuestra propia felicidad. Y creo que el que ha sido objeto de un robo sabe lo devastador que es esto. Que no solamente es perder algo por lo cual se trabajó mucho, pero por ejemplo, si usted lo asaltan o lo roban en su hogar es un lugar que usted considera seguro, considera un refugio para usted, para estar tranquilo. Y si alguien viola ese espacio, no solamente le quita sus posesiones, pero le quita también su tranquilidad. Tenemos que estar conformes, hermanos, sabiendo que Dios da a cada quien lo que cada quien necesitamos para subsistir y subsistir holgadamente. En cuarto lugar, robar puede ser un acto instintivo en momentos de pánico. Pensamos que si no robamos o defraudamos o de alguna manera quebrantamos este mandamiento, vamos a sufrir una pérdida grande. Aquí tengo que volver a hablar de mi persona. Los que conocen esa parte de mi historia y que ya habrá oportunidad de contárselas de un junto, saben que la razón, así en términos muy generales, por las que yo fui a parar a la cárcel fue porque yo le proveí de unos estados de cuenta falsos, a un funcionario de gobierno que estaba sustrayendo fondos de un organismo estatal. Y para que él manejaba la cuenta de esa dependencia en el banco donde yo era gerente, y para que el organismo no se diera cuenta, él me pidió que yo le hiciera unos estados de cuenta falsos, en donde no se reflejaran esos movimientos. La primera vez que yo lo hice,
yo estaba pasando por un problema grave en mi trabajo. Dios había bendecido mi trabajo, estaba yo en una terna para ser subdirector de zona ya. Y de repente me entero que uno de los clientes me metió un gol con un cheque foráneo de 70 millones de pesos de aquel entonces, 70,000 pesos de ahora. Y en aquel entonces no había los movimientos en línea, como ahora usted mete un cheque de Mérida y ahorita lo descargan de la cuenta de Mérida. En aquel entonces no, se mandaban cobrar. Y entonces en lo que iba y regresaba el dinero, digo el cheque, perdón, se suponía que el dinero el cliente no lo podía tocar. Pero se nos barrió en el banco, nos depositó un cheque de Matamoros y lo mandamos al cobro, pero ese día llegó un cheque exactamente por la misma cantidad y se fueron los fondos. Y al cabo de 7 días que tardaba el cheque en ir y regresar, resultó que el cheque que él había depositado no tenía fondos. Y ya no había fondos en la cuenta para poder pagar el cheque. Yo fui, busqué a esta persona, se me escondió, me hizo marrullería y media. Y yo estaba en pánico porque yo dije, me van a correr. Me van a correr. Y en eso esta persona va, me plantea su problema y me dice, hazme un estado de cuenta y yo te ayudo y te voy a meter más recursos al banco. Y yo tenía ese problema y le dije, bueno, está bien, pero yo tengo este problema. Y en lo que me paga, ayúdame a cubrir ese cheque y yo tengo tiempo para cobrarle a él. Y así empezó todo. Y esta persona nunca pagó el cheque. Yo tuve que seguir dando más y más y más estados de cuenta, porque a final de cuentas ahí había involucrado un problema mío. Y él se fue.